La evaluación neuropsicológica sirve para conocer el funcionamiento cognitivo de cualquier persona, ya sea un niño o un adulto. ¿Cuáles son los procesos cognitivos que se evalúan? Muy simple, procesos como la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, las habilidades motoras y mucho más. ¿Te gustaría conocer las fases de una evaluación neuropsicológica? Pues no te pierdas el episodio de hoy. Así que prepárate porque Estrategia Educativa está empezando. Te doy la bienvenida al episodio número 26 de Estrategia Educativa, un espacio que hemos creado en Neuropsicología RD para que los maestros y psicólogos siempre tengan las mejores estrategias en sus manos. Mi nombre es David Vázquez y hoy te traigo el tema de la evaluación neuropsicológica. Mira, lo primero que vas a aprender aquí el día de hoy es que la evaluación neuropsicológica no tiene por qué ser difícil. Mira, es un proceso largo, sí es cierto. Pero una vez que comprendes cómo funciona la cognición, el proceso de evaluación se vuelve súper fácil. De manera específica, en el episodio de hoy te voy a enseñar cuáles son las 3 fases de la evaluación neuropsicológica. Y no solo eso, también te voy a dar muchísimas recomendaciones de pruebas que puedes usar. Bueno, pero antes de empezar, quiero decirte que este episodio llega a ti gracias al diplomado online en Neuropsicología Cognitiva. Mira, ese es un diplomado 100% online, así que puedes tomarlo desde cualquier parte del mundo. Ese diplomado de neuropsicología cognitiva lo que pretende es enseñarte cómo tú puedes aplicar la neuropsicología para la evaluación y la estimulación de los procesos cognitivos deficientes. O sea que si tú estás trabajando con un déficit de atención, dificultades en la memoria, dificultades en el lenguaje, dificultades de aprendizaje o dificultades en las funciones ejecutivas, no te puedes perder este diplomado. Para tú revisar las informaciones solamente tienes que ir al siguiente enlace: neuropsicologiard.com/cognitivo. neuropsicologiard.com/cognitivo y ahí tú vas a poner tu nombre y tu correo y todas las informaciones te van a llegar a tu correo electrónico. De nuevo, el enlace es neuropsicologiard.com/cognitivo. Muy bien, entonces vamos a empezar inmediatamente con el tema de hoy. ¿Cuáles son las fases de la evaluación neuropsicológica? Mira, en realidad la evaluación neuropsicológica tiene 3 fases que se consideran básicas. Número 1 está la fase de la historia clínica, número 2 la fase de la aplicación de pruebas neuropsicológicas y número 3 la fase de entrega de resultados o informe neuropsicológico. Ahora bien, el detalle con estas fases está en que cada una tiene sus propios procesos individuales. Entonces, lo que yo voy a hacer es que te voy a ir explicando fase por fase para que sepas cómo se realiza cada una. Vamos a empezar con la fase número 1, la fase de la historia clínica. Mira, la historia clínica, lamentablemente, muchos profesionales no le ven la importancia y de hecho, muchos simplemente aplican esta fase solamente porque lo ven como un requisito. Sin embargo, la historia clínica tiene una vital importancia en la neuropsicología, porque es la historia clínica la que nos brindará información sobre cómo ha sido el desarrollo de la persona. Y mira, ese desarrollo y los eventos más significativos de su ciclo vital son los que van a determinar cuáles son las pruebas que nosotros vamos a aplicar en la siguiente fase. Por ejemplo, en la historia clínica nosotros nos podemos enterar que una persona mayor perdió sus capacidades del lenguaje luego de un derrame cerebral, o que un niño perdió sus habilidades motoras luego de unos ataques epilépticos. O sea, dependiendo de lo que yo encuentre en la historia clínica, será más fácil poder elegir las pruebas y el tipo de evaluación que yo voy a realizar más adelante. Por lo tanto, nunca vayas a subestimar la historia clínica porque su importancia es vital en el proceso de evaluación. Mira, dentro de esta fase de la historia clínica, a mí siempre me gusta aplicar lo que se llaman pruebas de cribado. Oye, las pruebas de cribado son pruebas muy simples que normalmente se aplican en menos de 10 minutos. Y la idea con estas pruebas es que estas nos sirven para diagnosticar,
sino para saber si debemos evaluar más profundamente o no. Por ejemplo, a veces nos llega un niño cuyos padres dicen que tiene déficit de atención con hiperactividad, pero como ese trastorno es tan famoso, una prueba que me ayuda a determinar rápidamente si el niño tiene problemas atencionales es la prueba Trail Making Test. Mira, con esa prueba yo no puedo decir si un niño tiene un déficit de atención, porque para hacer el diagnóstico de TDAH se necesitan varias evaluaciones. Sin embargo, con esa prueba yo puedo saber si el niño tiene dificultades o no en la atención. Mira, si la prueba dice que el chico tiene dificultades atencionales, entonces yo debo profundizar más. Bueno, de hecho, una de las cosas que yo enseño dentro del diplomado es justamente esa: cómo utilizar las pruebas de cribado dentro de esta primera fase de evaluación. Porque muchas veces sometemos a las personas, ya sean niños o adultos, a un proceso de evaluación exhaustivo cuando en algunos casos eso no es necesario. Y para determinar esto, las pruebas de cribado son una excelente herramienta. Bueno, después que hemos completado la primera fase, que consiste básicamente en la historia clínica y en la aplicación de pruebas de cribado, lo que sigue es la fase número 2, la fase de aplicación de pruebas neuropsicológicas. ¿En qué consiste esta fase? Muy simple. Aquí lo que hacemos es que investigamos cómo es el funcionamiento cognitivo de la persona, y obviamente esto va a incluir tanto a los niños como a los adultos. Ahora bien, la aplicación de pruebas neuropsicológicas en ocasiones se vuelve un proceso súper largo, porque mira, evaluar la cognición significa que vamos a evaluar todos los procesos cognitivos que nos permiten ser lo que somos. Básicamente hay 6 procesos cognitivos que siempre debemos evaluar. Son los siguientes. Número 1, atención. Número 2, memoria. Número 3, lenguaje. Número 4, percepción. Número 5, habilidades motoras. Y número 6, funciones ejecutivas. Obviamente, estos 6 procesos cognitivos son los que permiten el aprendizaje. Entonces, para que puedas empezar a comprender perfectamente todo esto, a continuación te voy a explicar 3 de esos 6 procesos para que puedas entenderlos. Obviamente yo no voy a abarcarlos todos, pero de camino lo que voy a hacer es que voy a aprovechar para darte algunos ejemplos de pruebas que sirven para evaluar esos 3 procesos cognitivos. Vamos a ver, los 3 procesos que veremos el día de hoy son los siguientes: la atención, la memoria y la percepción. Vamos a empezar por el primer proceso cognitivo, la atención. Que de hecho la atención es el tema que yo más he abarcado en este podcast, porque todo el mundo habla de déficit de atención. Vamos a ver, en palabras simples, la atención es el proceso cognitivo que nos permite enfocarnos en los estímulos relevantes, olvidándonos u omitiendo los estímulos irrelevantes. ¿Qué quiere decir esto? Mira, quiere decir que cuando nosotros nos enfocamos en hablar con un compañero e ignorar a un profesor, eso significa que nuestro estímulo importante es el compañero y que el estímulo irrelevante es el profesor. Cuando una persona tiene problemas atencionales, quiere decir que la persona no se enfoca en lo que debería enfocarse. Es decir, se enfoca en estímulos que no son importantes, cuando en verdad debería enfocarse en los estímulos realmente importantes. Ahora bien, cuando yo explico estas ideas, mucha gente me responde con lo siguiente: no, David, pero mira, eso es algo relativo. Lo que es importante para mí puede que sea totalmente irrelevante para ti. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar entre una falta de interés y un problema atencional? Oye, esa es una excelente pregunta y la respuesta es la siguiente. Para nosotros saber si se trata de un problema atencional, siempre debemos aplicar pruebas neuropsicológicas para saber cómo anda el funcionamiento atencional de la persona. Cuando nosotros vemos que el niño o el adulto queda muy mal en varias pruebas de atención, entonces ya debemos ir pensando en estimular y rehabilitar los procesos atencionales. Por lo tanto, una de nuestras guías principales para identificar correctamente las dificultades son las pruebas neuropsicológicas. Algunas de las pruebas que veremos dentro del diplomado para evaluar atención son las siguientes: el Trail Making Test, que sirve para evaluar atención selectiva y atención sostenida, y el test de 2 de atención, que sirve para evaluar atención selectiva. Muy bien, ahora vamos a continuar con la memoria, el segundo proceso cognitivo que veremos aquí. Mira, en palabras simples, la memoria se refiere a nuestra capacidad de codificar, almacenar y recuperar la información. Obviamente, esos 3 procesos son diferentes y trabajan de manera separada
aunque estén relacionados. Bueno, lo que sucede con la memoria es que cuando hay un problema a la hora de recordar, siempre debemos investigar cuál de esos tres procesos está afectado, si es la codificación, si es el almacenamiento o si es la recuperación. Porque mira, un daño en cualquiera de esos tres procesos siempre va a tener el mismo problema, siempre va a tener la misma consecuencia, que es que la persona no podrá recordar correctamente las cosas. Sin embargo, aunque traigan la misma consecuencia, el tratamiento que va a recibir la persona es diferente dependiendo del proceso que esté afectado. Es decir, el tratamiento que requiere un problema en la codificación es diferente al tratamiento que requiere un problema en el almacenamiento. Y si primero no identificamos dónde está el problema exactamente, entonces la intervención probablemente no sea efectiva. Por eso es que hoy día la mayoría de las pruebas fiables para evaluar memoria, casi todas toman en cuenta el proceso de la memoria que te acabo de explicar. En un momento van a evaluar codificación, en otro momento van a evaluar almacenamiento y en otro momento van a evaluar recuperación. Entonces vamos a ver las dos pruebas que yo recomiendo muchísimo para evaluar memoria y que de hecho son dos pruebas que veremos en el diplomado, son las siguientes. Número 1, el test de aprendizaje auditivo verbal de Rey. Y número 2, el test de la figura compleja de Rey. El test de aprendizaje auditivo verbal de Rey toma en cuenta la memoria auditiva, es decir, la memoria de lo que escuchamos, mientras que la figura compleja de Rey se va a enfocar en la memoria visual. Pero bueno, en ambas pruebas se toma en cuenta el funcionamiento real de la memoria, porque en un momento se enfocan en la codificación y en otro momento se enfocan en la recuperación. Muy bien, ahora continuemos con el tercer proceso que veremos hoy, la percepción. Mira, la percepción se define como nuestra capacidad de poder interpretar y dar significado a los estímulos que recibimos. Obviamente los estímulos que recibimos o los estímulos que llegan a nosotros, ellos llegan por nuestros sentidos, como la visión, la audición, el tacto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a escuchar lo siguiente para que tú puedas interpretarlo. Vamos a ver cómo lo interpretas. Aquí vamos. Bueno, fíjate que solamente escuchando algo tú pudiste crear una historia en tu mente, porque lograste dar significado a los estímulos que escuchaste. Primero, tú escuchaste a una persona subiéndose a un vehículo. Después, oíste que la persona encendía el vehículo. Después, probablemente escuchaste un choque. Y si sigues la historia, te darás cuenta que la persona terminó en el hospital. Bueno, eso es percepción auditiva, tú darle significado a lo que escuchas. Obviamente la percepción es una habilidad súper importante en nuestro día a día, tanto para los niños como para los adultos. Y las pruebas neuropsicológicas van a evaluar todo tipo de percepción, auditiva, visual, táctil, etc. Bueno, y para eso obviamente las pruebas simplemente lo que hacen es que presentan diversos estímulos a la persona y le preguntan, oye, dime qué fue lo que viste, o dime qué fue lo que escuchaste, o dime qué fue lo que sentiste. En realidad existen diversas pruebas que sirven para evaluar percepción. Por ejemplo, está la prueba o la batería de pruebas llamada ENI2, que significa Evaluación Neuropsicológica Infantil en su segunda versión. Esta batería tiene varias pruebas que sirven para evaluar la percepción en niños de 6 a 16 años. Para los adultos tenemos el test de Barcelona, que es una batería que contiene más de 40 tests para evaluar todos los procesos cognitivos, incluyendo la percepción, que de hecho esta prueba estará incluida en el diplomado presencial de neuropsicología cognitiva. Te lo menciono solamente en caso de que te interese obtenerla gratuitamente. Muy bien, hasta ahora hemos aprendido las dos primeras fases de la evaluación neuropsicológica. Aprendimos sobre la fase de la historia clínica y aprendimos sobre la fase de aplicación de pruebas neuropsicológicas.
donde vimos que éstas se enfocan en evaluar los 6 procesos cognitivos básicos. Ahora nosotros tenemos que continuar con la tercera fase, la fase de entrega de resultados e informe neuropsicológico. Mira, honestamente en esta fase, en mi opinión, esa es la más fácil de todas, porque aquí nosotros simplemente tenemos que identificar cuáles fueron los procesos cognitivos que estuvieron en deficiencia y cuáles procesos cognitivos están conservados. La idea con este informe es hacer una interpretación sobre cómo las deficiencias y las fortalezas cognitivas se ven representadas en el individuo. Y por supuesto, en dicho informe debemos indicar cuáles son las pautas que recomendamos para solucionar esas dificultades. Bueno, si te interesa saber cómo elaborar un informe neuropsicológico, debes tomar en cuenta que cada informe debe tener por lo menos 8 elementos básicos. Vamos a ver, son los siguientes. Número 1, la parte de información general. En esta parte solamente tienes que agregar los datos de identificación de la persona. Número 2, el motivo de consulta. Aquí solamente tienes que indicar por qué la persona fue evaluada, o sea, qué motivó la evaluación. Número 3, anamnesis o historial clínico, que en esta parte obviamente solamente vamos a escribir los elementos más importantes que encontramos en la primera fase de la evaluación. Número 4, observación comportamental, donde nosotros simplemente indicamos si la persona estuvo dispuesta a participar en la prueba, cómo fue su conducta durante la prueba, si no quiso colaborar, etcétera, etcétera. Número 5, procedimientos y resultados, donde detallamos cuáles fueron las pruebas que se aplicaron y las puntuaciones obtenidas por la persona. Número 6, conclusiones. Número 7, perfil neurocognitivo, que esta parte muchas personas lo ven como algo complejo, pero la idea aquí es simplemente crear un gráfico que resuma las áreas de fortalezas y debilidades de la persona evaluada. Y número 8, las recomendaciones. Bueno, ya con esto te he enseñado cuáles son las 3 fases de una evaluación neuropsicológica. La verdad, espero que este episodio te haya dado más claridad sobre cómo se realiza una evaluación neuropsicológica, las pruebas que se utilizan normalmente y los pasos que debes seguir para realizarla. Bueno, con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Como siempre, para mí es un verdadero placer tenerte aquí y espero que sigamos juntos la próxima semana. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.